Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al ADN de la historia y bueno, siempre muy bien acompañada, ahorita les decimos en dónde estamos, pero con mi querido amigo Alejandro Rosas y Benito Taibo. Así que bueno, estamos en un lugar maravilloso, muy cerca de la Ciudad de México, pero la temperatura nos indica que ya no es la Ciudad de México. En el Desierto de los Leones, en el antiguo convento de los Carmelitas Descalzos del Desierto de los Leones. Así que qué lugar, qué sitio para hablar de eso que estamos hechos. No, bueno, desde luego, yo creo que es uno de los paseos más tradicionales en México. O sea, toda la gente te puede recomendar Xochimilco, desde luego el centro y demás, pero de las afueras es el Desierto de los Leones, el bosque, las quesadillas, el exconvento. O sea, realmente se pueden hacer aquí caminatas y paseos, sobre todo los domingos y los sábados, buenísimos, ¿no? Y entre semana para irse de pinta. O sea, ¿quién no lo hizo? Yo lo hice. Yo muchas también. veces, ¿eh? También. Parque Nacional Desierto de los Leones, dependiente de la delegación, no, ya no delegación, la alcaldía Coajimalpa. Muchas gracias por habernos permitido estar aquí esta mañana un poco fría, pero bueno, nos conservaremos jóvenes. Muy bien. Creado en el siglo XVII, el convento de los Carmelitas Descalzos, con esta lógica evangelizadora. Yo no sé cómo llegaron hasta aquí, o un territorio náhua, sin lugar a dudas, pero muy lejano de todo, ¿no? Y es una historia que responde al origen de la orden, porque estas órdenes mendicantes que llegan en el siglo XVI a Nueva España, por supuesto traían una tradición desde Europa. El Monte Carmelo en Israel fue el primero en el siglo XIII, en 1200, en una de las cruzadas. Hubo un grupo de europeos que ya estaban cansados de esas, bueno, no eran europeos, quién sabe de dónde eran todos. No se sabe exactamente, pero el chiste es que en ese Monte Carmelo, en Israel, lo que hoy es Israel, deciden fundar una orden, pero antes de ser orden eran anacoretas. La guerra, las cruzadas, ya no quieren esa manera de llevar la religión tan violenta, sino hacerlo de una manera desde la introspección, desde la espiritualidad. Para el público en casa, ¿qué es anacoreta? Es un hombre que se dedica, un hombre, una mujer que se aísla para dedicarse a la oración y a buscar su mundo espiritual. Y eso es lo que hacen en el Monte Carmelo, de ahí el nombre, y le pedirán permiso para tener reglas al ahora San Alberto, una de las autoridades justamente de esa Tierra Santa, y se funda entonces esa congregación de los Carmelitas en el siglo XIII. Un gran ejemplo de anacoreta puede ser Simón del Desierto, esa maravillosa película de Luis Buñuel, interpretada por Claudio Brook, que es un anacoreta, que es un santo, que se va y se sube a una columna en medio del desierto absolutamente solo. No, y a partir de esta explicación que nos hizo Isabel, pues obviamente te explicas que repiten el modelo aquí, ¿no? Que la ermita, de ahí viene el término ermitaño, ¿no? En lugar donde se iba una persona o un grupo de personas prácticamente a aislarse de todo lo demás. Hubo ermita, desde luego, aquí en un principio que luego se convirtió en fue la construcción del convento hacia 1605. Pues estamos hablando muy temprano todavía de la formación de la Nueva España, ni siquiera había pasado un siglo de la conquista. Pero, por ejemplo, hubo una ermita en el Castillo de Chapultepec, sí, claro, donde está hoy el castillo. Ahí hubo también durante algún tiempo ermita. Entonces, todas estas órdenes que llegaron a mediados, después del, bueno, salvo los franciscanos que llegan hacia 1524, la mayoría llega después en la segunda mitad del siglo XVI, sí buscaron lugares como para aislarse en algún momento, pero también como para, pues todo esto estaba habitado. Claro. Y ahora, perdón, un gran ejemplo de ermita es la que tenemos justo detrás nuestro. Esas son las ermitas originales, son lugares pequeños de meditación, de aislamiento, etc. Luego se crea este espectacular convento, claro, que tienen que venir a visitar sin lugar a dudas. Oye, porque además el nombre, yo me acuerdo, a ver, yo confieso, yo nunca había venido porque siempre mi papá, pues como que le daba flojera a este lugar, ¿no? O sea, como que ya estaba muy visto. Sí, o sea, como que pues, era el bosque y un convento que además en aquellos tiempos pues realmente no, mejor ibas a Tepozotlán o a San Agustín de Acolman rumbo a Teotihuacán, etcétera, ¿no? Pero
siempre nos decía, es que ni es desierto ni hay leones. Y efectivamente, aquí el término, el desierto de los leones, se aplica exactamente no en el sentido de la aridez, no de las dunas del desierto, sino porque era un lugar que estaba prácticamente inhabitado. O sea, no había gente, todo estaba totalmente desierto. Claro. De ahí ese nombre. Y el de los leones eran dos hermanos que tuvieron una gran propiedad aquí de apellido León. Entonces, por eso era el desierto de los leones. Hay quienes dicen que porque de pronto había aquí algunos felinos, como los que vemos aquí, pero que la gente... Sí, claro, yo creo que no confundes un gatito con un león. Un león. Exacto. No inventes. Oye, entonces, es más, yo creo que la explicación de estos hermanos León, más el desierto como ermita, una ermita dentro de un lugar desierto. Claro, ahora, esa es la explicación. Cuando la orden, perdón, es que se me va a ir la idea. La orden tiene esta ambivalencia entre la vida espiritual y el aislamiento y el recogimiento, porque eso es lo que hacen los carmelitas. Y en el siglo XVI con Santa Teresa rompe, digamos, esa idea y habla de la amistad con Dios y la amistad con una comunidad. Gran poeta. Entonces, que además es una grandísima poeta, la verdad hay que leerla, es maravillosa. Y entonces, bueno, esta orden de los carmelitas que, como bien dices, Alex, llegan a finales del XVI, en los 70s del XVI, y llegan a el centro histórico. Y en el centro histórico harán, digamos, una especie de vida, sí de convento, una vida conventual, pero dentro de una ciudad. Y la orden va a ir en esa ambivalencia. Justo se los lleva el rey de Francia, el santo, San Luis, rey de Francia, se los lleva a España y de España vienen acá. Pero cuando el centro histórico, bueno, ahora es histórico, cuando el centro era demasiado bullicioso, se van a Tenanitla. Ya hemos hablado de esa fundación, de ese convento en San Ángel, Tenanitla. Se vuelve ya en ese siglo XVII demasiada turbulencia y vienen a recogerse aquí y hacer digamos, este convento maravilloso que lo hace un fraile. Y hoy por hoy, bueno, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha estado como en ruina porque no se mantuvo el convento, lo abandonan muy tempranamente y es el primer parque, digamos, nacional ecológico que ya incluso tiene una declaratoria en 1917 con Carranza por el tema de este desierto de árboles maravilloso. Yo tengo una anécdota sobre este sitio. Hace más de casi 50 años, casi a finales de los años 70, yo estuve aquí durante 3 días, no de ermitaño, sino acompañando al maravilloso director de cine Jaime Casillas a filmar su película Tlacuilo. Una película que habla sobre justamente esos hombres que hacían los nuevos códices, los códices no prehispánicos, sino post-hispánicos, por llamarlos. Los coloniales, que le llaman los virreinales. Los virreinales. Y fue una experiencia maravillosa. ¡Wow! ¿Cómo no? Me imagino. Pero desde entonces no había vuelto. Y la verdad es que me da una enorme nostalgia y un sentimiento... Está como del siglo XVI. Sí, sigue, sí. Está, exacto, del siglo XVII. Ahora, el tema de lo descalzo y de vivir con lo menos, con lo más, digamos, con lo más austero, incluso llegar a sentir el rigor de la naturaleza, del frío, como lo estamos sintiendo ahorita. Ahora imagínate, quítate los zapatos y era muy interesante porque son de esas órdenes que además de que no hicieron tanta evangelización, sí hacen un tema espiritual y sí hacen, digamos, mucha doctrina. La doctrina de los carmelitas descalzos y la de Santa Teresa es fundamental para esos años de la fundación de México. Y claro, cuando tú te pones a ver que este convento eran tan poquitos frailes, hasta acá arriba, con estas con estas condiciones, sí tienes que tener una vida espiritual bastante importante. Claro, en 1810, ya con la independencia, esto se vuelve un cuartel y es donde se guardaba la artillería, porque además estratégicamente está entre la ciudad y la salida de la ciudad, los llanos, ¿no? Justamente muy cerca hacia el Estado de México. Fíjate, realmente era totalmente fuera de la ciudad. Acuérdense que la ciudad era el primer cuadro. O sea, lo que es el centro histórico, claro, quizá la Lagunilla, algunas colonias por ahí en la época de la independencia. Acá estaba todo perdido. Digamos, hacia estos rumbos estaría luego ahí por donde está la Marquesa, pues todo el lugar de la batalla de Hidalgo. Cuando no toma la ciudad. Desde luego, este lugar era
las afueras, pero está muy cerca también de ese otro lugar estratégico donde se realizó la batalla del Monte de las Cruces, la gran victoria primera de Hidalgo, ya casi frente a la ciudad. Pero aún así, cuando tú dices es que estaban a tiro de piedra de la Ciudad de México, no estaban tan cerca. No es como si Hidalgo hubiera bajado hoy a Santa Fe y se encuentra ya Claro. los puentes de los poetas. O sea, no, estaba muy lejos todavía. Muy lejos. Pero toda esta zona era totalmente ya ir fuera de la ciudad a cualquier tipo de actividad. El desierto, un Sí, claro. desierto. Un desierto. El poblado más cercano a este parque nacional se llama La Cruz, justamente. Claro. Entonces, bueno, seguramente el Monte de las Cruces estaba un poco más arriba. Por supuesto. Ahora, si ya son montes, obviamente ya estamos en otra latitud de esa ciudad, como tú dices, muy en el lago, muy hacia abajo, pero claro, fue lo más cerca que llegó Hidalgo, es por eso que se le cuestiona y bueno, que por qué no tomó hubiera sido otra la historia, dicen que ese verbo no hay que conjugarlo en la historia, que no lo hace porque a lo mejor tenía familiares o incluso sus hijos, nunca sabremos por qué aquí en este lugar tan cercano pasó uno de los acontecimientos más importantes del México independiente, por estos árboles, por estos parajes. Estaba leyendo también que en el siglo XIX, por ahí de 1876, se empezó a estudiar la ecología, se empezaron a estudiar estos árboles, se empezó a estudiar lo distinto que era, digamos, los parajes de estos montes, y me pareció muy interesante que tuviéramos ahora, no sé si actualmente existe un programa aquí en el desierto de los Leones. Existe, es un bosque de pinos y oyameles, o sea, estamos rodeados, son pinos centenarios, porque si volteamos a verlos, de verdad son muy impresionantes y no permiten que pase la luz del sol, así que los carmelitas descalzos realmente... Seguramente tenían reumas por el frío. Pues sí, tú imagínate. Seguramente. Oye, y Hay otro episodio muy interesante que ocurrió aquí, luego de la caída de la Ciudad de México en manos norteamericanas en septiembre de 1847, los ultraliberales mexicanos invitaron al general Scott en lo que se conoció como el brindis del desierto. Claro. Entonces se lo traen aquí un banquete y es donde se cuenta que le ofrecieron que se quedara a gobernar como rey. Y él dijo cuernos, o sea, digo, está bien, una batallita, tomo la Ciudad de México 8 meses, pero él quería ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. por supuesto. Y desde luego no aceptó, pero entre esos ultraliberales estaba Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada, que luego sería el de la famosa ley de desamortización de los bienes del clero, una de las leyes prerreformistas de 1856, y que sería uno de los artífices de la primera intento de reforma ya con Juárez, aunque a él ya no vio terminada toda esa labor porque fallece antes de que termine el periodo del imperio y la reforma y el imperio. Vamos a una pausa en lo que volvemos, vamos a ver si encontramos un chocolate caliente. Cafecito. Sam's Club me da más.
regreso aquí en el Desierto de los Leones, en este convento de los Carmelitas Descalzos, el ADN de la historia. Y bueno, estas órdenes mendicantes, a mí me parece fabuloso lo que hicieron, esa empresa que hacen a la par de todo lo político, de todo lo que fue de guerra, dedicarse a eso de lo espiritual, de lo imaginario. Son otros tiempos, son otra época y hay que entender esas órdenes. Pero todo esto lo traigo a cuento porque hace unos días se anunció que la Orden de los Carmelitas, después de 470 años de estar en nuestro país, se retiraba. No se retiraba, se retiró de San Ángel, de ese convento en el cual estuvieron desde que lo fundan, y resulta que muy pocos novicios, se puede decir así, muy pocos, no, novicios no, novicias son mujeres, muy pocos... aspirantes a frailes. Exacto, muy pocos frailes se quieren, digamos, ordenar como carmelitas. No se han ido, tienen todavía en la iglesia de las Sabatinas, están todavía en México, pero una vez que encuentren mayor número de participantes, regresarán a San Ángel. Lo que han hecho en San Ángel es hacer comunidad. Lo que hizo el huerto y lo que hizo esa orden en San Ángel, ya lo hemos platicado muchas veces, fue hacer comunidad. Lo que pasa aquí es completamente distinto. Y te decía, Alejandro, cuando llegamos, se siente ya la ruina. El convento colapsó, incluso desde la desamortización, y ya no tiene ese uso como lo tuvo San Ángel hasta hace unos meses. Pero desde antes, porque sabes que por ahí, leyendo un poco la historia, señalaba que también empezó a haber pocas aspirantes a ser frailes carmelitas, que venían también aquí a educarse, entonces dijeron, voy hasta allá, ¿para qué? ¿Para terminar siendo voto de silencio y descalzo? No. Y entonces fueron abandonando, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX independiente, prácticamente estaba abandonado. Ya luego, por eso tampoco fue un lugar que sufriera, por ejemplo, cañonazos, porque seguía siendo el lugar de los más altos de todo el Valle de México. ¿A qué venías? No había riqueza, no era de estos conventos que luego se convirtieron prácticamente en ciudades, o de las haciendas que tenían los misioneros, donde te producían todo, desde vino, carne, leche, claro, todo. O los colegios jesuitas que se volvieron como... Fíjate, la austeridad de los carmelitas descalzos se ve incluso en el convento. No hay frescos, hay muy pocas esculturas, hay muy pocas, o sea, no hay vestigios pues de su paso por aquí o de su vida cotidiana. Y esto es muy sorprendente, acostumbrados como estamos a esos conventos impresionantes. Claro. Cuando estuvimos en el convento del Carmen ahí en San Ángel, te dabas cuenta que prácticamente estaba desde Chimalistac, la propiedad, cruzaba todo lo que es el Parque de la Bombilla, cruzaba todo lo que es Insurgentes y llegaba hasta donde está el exconvento. Pero además tenía mucha vida, ¿por qué? Porque acuérdense que San Ángel fue uno de los grandes pueblos de las afueras de la Ciudad de México, donde se construyeron grandes mansiones de veraneo, y entonces la gente podía ir de fin de semana o la gente podía ir simplemente de paseo. Había una vida cotidiana como en todos estos pueblos, como en Tlalpan, como en Coyoacán, como en Mixcoac, como en San Ángel. ¿Aquí qué? O sea, no había una vida cotidiana o un pueblo alrededor. En la comunidad, que claro, te permitiera generar riqueza, comercio. O incluso evangelización, ni siquiera eso. Exacto, porque además, y esto que mencionas, Benito, no es tan, digamos, tan impresionante como lo puede ser un colegio de Francisco Javier en Tepozotlán, que es uno de las joyas virreinales. ¿Por qué? Porque aunque los jesuitas eran autosuficientes, sí tenían esta manera de hacer un arte y una riqueza tremenda. Las órdenes mendicantes más tempranas, por ejemplo, los dominicos tenían muchos más recursos. Si tú comparas el convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, es una cosa bellísima, porque claro, era una orden que tenía... Fortaleza. Es como, exactamente, pero lo que tienen la capilla, el oro volado, el estuco, los patios, esto está en rústico y está fabulosamente diferente. Pero acuérdate también que, por ejemplo, o sea, los franciscanos vienen con su voto de pobreza desde tiempos de... Y de austeridad, por supuesto. Francisco de Asís, muy bien, y son los que les dan como la primera concesión importante, porque son los que llegan, todavía estando Cortés en 1524. A los dominicos les va muy bien porque a ellos se les da la posibilidad de que sean los inquisidores, o sea, que tengan el santo oficio. Ellos son los que se encargan
de todo el Santo Oficio. Y el Santo Oficio incluía quitar los bienes de los marranos, de los judíos. Todo. Bla, bla, bla. Por eso también tú vas al templo de Santo Domingo, que tenía su panteón ahí en la plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo. Pues estaba el Palacio de la Inquisición, que hoy es la Escuela de Medicina, el Museo de Medicina. El museo, la antigua Escuela de Medicina. La antigua Escuela de Medicina era de los dominicos. Luego tienen su templo que todavía se puede visitar, era de los dominicos. Al lado estaba el panteón, toda esa parte era de los dominicos. O sea, eran órdenes que sí, claro, podían hablar de, pues no tenemos muchos recursos como individuo, pero tenían recursos como orden, ¿no? Por supuesto, por eso es la orden regular y sus reglas y sus recursos. Claro, los canes de Dios tenían, bueno, si tú vas a Oaxaca, ves todos esos conventos maravillosos, magníficos. Los agustinos eran también de hacer grandes obras. Los menos, digamos, sí lo podemos decir, son los carmelitas y lo podemos ver aquí, aunque también el de San Ángel es una belleza austera, pero tiene una belleza increíble. Bueno, hay que visitarlo, Benito. Hicimos nada, la verdad está bastante cerca de la ciudad y es uno de esos paseos. No hicimos nada porque hay condiciones políticas adversas este día. Hoy, claro, pero bueno, tómense el tiempo. Yo quiero compartir una anécdota. Cuando yo era pequeña, mi padre nos platicó la primera vez que le robó el coche a mi abuelo en 1952, un Chevrolet 1952, no sé si así se llama el modelo, pero él decía así. Puso un banquito, un guacal para alcanzar los pedales y la palanca y se vino solo de pinta para manejar. ¿A los qué? 12 años. No. Desde Tacubaya hasta acá. Y yo recuerdo que cuando nos trajo y las quesadillas y el convento y todo, lo más emocionante era decirnos qué verdadero peligro sentía yo en esa carretera porque no alcanzaba ni siquiera los pedales. Qué cosa. ¿Ustedes conocen el exconvento de aquí, el Parque Nacional Desierto de los Leones? Si lo conocen, cuéntenos si tienen alguna anécdota, si dieron bajo estos árboles espectaculares su primer beso, si pasearon por aquí. Si los asaltaron, que también es común. Alex. Ya no. Está bastante cuidado y protegido. Hay un restaurante, hay una cafetería. Fíjate que es muy curioso porque también, averiguando un poquito de los alrededores, se supone que el famoso kilómetro 31 que te trae para acá es el donde hay un aparecido. De hecho, hace algunos años se hizo una película. Se produjo una película. Sí, una serie, ¿no? No, película. No, como yo no puedo ver Luego eso. salió el kilómetro 31 y medio, porque hubo la 2. Pero la historia, porque obviamente como buen convento, dadas las circunstancias, tiene muchas leyendas de miedo, del aparecido, del monje que se flagelaba, el fraile que se flagelaba y que aparece muerto y entonces de pronto se oye como el lamento por los pasillos. Está la Capilla de los Secretos. La Capilla de los Secretos, porque además ahora que acaba de pasar Muertos, es un lugar de así como visitas Xochimilco por La Llorona, aquí vienes a que te cuenten historias de espantos y leyendas, justamente. Los amigos de aquí, del exconvento del Parque Nacional Desierto de los Leones, nos pasan este folletito. Justo hoy que estamos viendo este programa, a las 7:30 de la noche, Leyendas Nocturnas presenta el regreso de los hermanos Ruiz Valdés. Una noche lluviosa, un bosque embrujado, el escenario perfecto para la venganza de las brujas Ruiz Valdés. Es una de estas escenificaciones que el lugar se presta sin lugar a dudas. 7:30 de la noche, hoy, domingo 9. Hay reservaciones al WhatsApp 5565019750, pero si no, yo supongo que pueden llegar directamente a este maravilloso Y es la lugar. última función, porque ya se acaba la temporada macabra, la de muertos, y vendrá ya pues, prácticamente la Navidad, pero esa es otra historia. Así que vénganse, seguramente en el ambiente se les van a erizar los pelos de punta, la carne chinita, porque además todo aquí, la oscuridad te ha de abrumar. Es total. Es total. Y tráiganse una chamarra gruesa, por favor. Sí, hace frío. Ahora, esa oscuridad total, yo me imagino a los carmelitas y a Santa Teresa buscando la luz que todos tenemos dentro, y eso me parece Claro, muy pero lindo. de eso no calienta. No te alumbra que no te vayas a caer ahí en una zanja. En la luz Pero interior. hablando de esa cosa espiritual y hablando de lo que eran capaces de levantar,
Es que es ese mismo espíritu. Mira, la verdad es que imaginártelos construyendo esto aquí, o imaginártelos caminando por ese camino de tierra adentro, esos jesuitas que caminaban y fundaban y se iban. Claro, el monte, bueno, hay una ciudad fundada por los carmelitas que se llama Carmel by the Sea, Sí. en honor al Monte Carmelo. Y que Ahora, yo me imagino a los carmelitas aquí, mira, tráete un poquito más de café y chocolatito, mientras los indígenas terminan de levantar el muro oriente. Alejandro, Dile- igual le diles a entraban. nosotros que, no, ay, Juan, te equivocaste, no, quita. Igual le entraban. esta historia que dices de Carmel of the Sea, que es California, ¿saben quién fue alcalde de esa ciudad? Clint Eastwood, Sí. ni más ni menos. Que después de haber hecho muchas películas que a mí me divertían mucho, Harry el Sucio, pero que eran supuesto. absolutamente salvajes y poco... Magnum 44, Bueno, Harry el Sucio. Impacto fulminante. Luego Hizo se volvió- la última, Gran Torino. Bueno, es que luego se volvió un gran director de cine. Claro, por Gran supuesto, director de es cine. muy bueno. Oye, y además te voy a decir, esta Perdón, ciudad, estoy pensando en, para mi gusto, su mejor película, Los Puentes de Madison. qué buena película. Los imperdonables. Y Con desde y luego, bueno, Los con Meryl Imperdonables Streep. es una joya. Buenísimo, es un gran actor. Ahora te voy a decir algo, justo cuando él era el alcalde, hablando de este lugar, hablando de los carmelitas y hablando de lo ecológico y de ese bosque, porque además Carmel es también un lugar muy, muy bello, Sí. nada más de imaginar que llegaron hasta allá. Lo que hace Clint Eastwood es decir, no va a haber alumbrado público, porque si no se pierde la esencia de esta ciudad, de la fundación de esta ciudad. Y en la noche está completamente oscuro, no hay alumbrado público, tú te alumbras tu casa y es una sensación muy linda escuchar ese mar y ver todo, más bien no ver nada porque está oscuro. Me parece un homenaje justamente a ese Monte Carmelo y a esos carmelitas. Qué bonito. Mira, cómo la vida y el destino va dando curiosas Así y es. extrañas vueltas. Así es. Ya casi nos vamos, más bien. Quedan 2 minutos solamente. Vengan y visiten el convento y el desierto. hagan su tour de conventos. Todavía hay muchas cosas que ver. Fascinante. Por ejemplo, en Culhuacán está el de Tepoztlán, Morelos, que Sí. ese es casi de los pocos que quedan del siglo XVI. Muy cerca de ahí está el de Tlayacapan, también siglo XVI. Está el de Acolman rumbo ahí puede ser la ruta a Acolman, Tepexpan, para ver los restos de la mujer de Tepexpan, que muchos años fue el nombre de Tepexpan y luego Teotihuacán, o el colegio de San Francisco Javier en Tepozotlán, que es hacia la salida hacia Querétaro, pero el de los Carmelitas aquí en San Ángel. Hay muchos, o sea, se puede ver toda una ruta. Oye, Sierra de Gorda, conventos. los conventos de Sierra Bueno. Gorda, que vas pasando de Querétaro y ahora sí que vas... Pero ahí necesitas un puente. Es maravilloso. Todos estos, de los que les menciono, es de un día. O sea, puedes ir y venir a Tepoztlán, a Tepozotlán, Sí, de ir y a ver, claro. En Tlayacapan. Tepozotlán está el maravilloso Museo de Arte Virreinal. Es que es un que colegio es maravilloso, sí, espectacular. Es el sí, Museo precioso. Nacional del Virreinato, claro. Divino. Museo Nacional del Virreinato, del Muchísimo Instituto la pena. Nacional de Antropología e Historia. Ya nos vamos, fue un inmenso privilegio estar una vez más con nosotros. Cuéntenos si han estado en el Desierto de los Leones, si dieron aquí un beso, si se vinieron de pinta, si pasó algo fuera de lo común, si los espantó uno de los Ruiz, de las De los hermanas. Hermanas, qué bárbaro. Eran brujas. Eran brujas, las hermanas Anda. Ruiz Velasco. O de perdón. los hermanos León que se aparecen todavía en estos días, según cuenta la leyenda. Así es, los dueños del paraje. Pues gracias, los invitamos a que nos acompañen en la siguiente ocasión del ADN de la historia, aquí por ADN Noticias.